Vamos a hablar de un tema muy importante en referencia a los tabernáculos que ya presentó Víctor en sus, creo que son 7 conferencias anteriores, 7 u 8, no recuerdo ahora. Pero antes de nada vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Te pedimos, Padre, que hoy estés aquí entre nosotros, que me guíes, Padre, para presentar lo que quieres que presentemos, que sean tus palabras y no las mías. Ayúdanos a comprender la realidad de todo lo que nos has presentado y por qué, y tus tiempos, Padre, para aceptar todo lo que viene según tu voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien. Va a ser una pequeña continuación de lo que el hermano Víctor presentó en las semanas anteriores. Va especialmente dedicado este tema a las personas que, como yo en su momento, tuvimos pues lucha y realmente un chasco cuando descubrimos que venía en tabernáculos y no en Pascua, que venía en otoño y no en primavera. Yo mismo he subido aquí al púlpito a hablar de la primavera, a hablar de la Pascua. La verdad es que fue mucha oración y le pedí al Señor que no me dejara atrás, que si realmente eso era así, pues que lo mostrara, ¿no? Hubo un momento en el que me había planteado salir, pedir disculpas y borrar todo lo que se había presentado, lo que yo había presentado al respecto. Pero el Señor me mostró que no debía ser así. ¿Por qué? Porque resulta que si tiramos de lo que ya tenemos, vemos que gracias a fijarnos en la Pascua, gracias a fijarnos en la primavera, hemos aprendido muchísimas cosas sobre el calendario de Dios, sobre el costado traspasado de Jesús, sobre su pasión y su muerte. Y en lo que se refiere a lo que presenté en alguna ocasión, el tema de su cuerpo en relación con el tabernáculo es lo que me hizo ver que realmente tenía que dar gracias a Dios más que pedir disculpas por todo lo que nos mostró antes. Porque va a ser importantísimo para comprender lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo fue una estación en la que teníamos que parar sí o sí? Aquí vemos una serie de imágenes en la diapositiva. Vemos a mano izquierda el sacrificio de Cristo en la cruz. Vemos en la parte superior la segunda venida de Cristo en gloria. Vemos a la derecha la fiesta de los tabernáculos en sus orígenes, ¿verdad? Cómo se celebraba. Y abajo vemos el campamento donde se reunían todos, donde acampaban todos cuando estaban en el desierto. Cuando la nube se paraba, entonces tenían que organizarse, construir el tabernáculo que era móvil, era un tabernáculo transportable. Se desmontaba y se montaba con un orden preciso y concreto. Todo estaba perfectamente diseñado. Vamos a ver qué tiene que relacionarse todo esto. Vamos a ver al final, vamos a combinar todas estas imágenes. Que realmente son la clave para comprender por qué paramos primero en primavera. Vamos a hacerlo a raíz del texto bíblico que fue el que personalmente me abrió los ojos. Y es el siguiente. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, en griego naos, y en 3 días lo levantaré.
Dijeron entonces los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él se refería al templo, naos, de su cuerpo. Esto es la clave. Es realmente importante comprender esto. Y fijaros como la palabra templo para describir el templo construido es la misma que para definir a Cristo, al cuerpo físico, a la carne de Cristo. Vamos a comprender por qué se encarnó Cristo. Naos. Naos de un primario naío, morar, capilla, templo, santuario, templecillo, templo. Compárese con 2.4.11. El 2.4.11 nos dice el lugar sagrado, es decir, los precintos enteros, en tanto que G3.4.8.5, que es el anterior, muestra el santuario central en sí mismo. O sea, nos está aclarando la explicación 2.4.11, que la explicación 3.4.85 es realmente que denota el santuario central. El santuario central, remarco central. Es el centro de todo. Recordemos que en alguna de las temáticas que expusimos ya, se hablaba de Cristo como el centro. Recordemos el candelabro también, como ese centro, el número 4 era Cristo, ¿verdad? Vamos a seguir con este concepto en la mente, guardémoslo para después. Por lo tanto, tenemos claro que el templo o santuario, porque el templo representaba lo que había sido antes el tabernáculo, es el tabernáculo. El templo es el tabernáculo. ¿Y qué más? ¿Qué está representando el tabernáculo de reunión? ¿Qué está representando? Está representando el plan de redención en la figura y el cuerpo de Jesús. Tenemos su muerte representada, tenemos la resurrección, tenemos el juicio investigador. Luego veremos más cosas que están representadas en el tabernáculo. Pero, ¿con qué se representa a Cristo en el tabernáculo? Tenemos todos los sacrificios, que había un hilo conductor de todos ellos, y era la sangre, ¿verdad? Los sacrificios muestran a un cuerpo que es sacrificado, un cuerpo físico, un cuerpo carne, ¿de acuerdo? Todos nos llevan a Cristo, por lo tanto el tabernáculo nos está indicando a Cristo, a su sufrimiento, a su pasión, a la cruz de Cristo. Y hay unos colores en el tabernáculo. ¿Recordáis qué colores son? El blanco, el azul. Aquí los podéis ver. Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Recordad que lo explica así en Éxodo. Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Esos colores que representaban el azul, la ley, el púrpura, la realeza. Se vestían de púrpura los reyes, por eso se rieron de él poniéndole un manto de color púrpura cuando le torturaron, ¿verdad? El carmesí, el rojo subido, es la sangre redentora. Y el lino torcido, el blanco, su pureza. Si lo miramos desde el punto de vista espiritual y simbólico, tenemos esto. Pero si lo miramos desde el punto de vista puramente físico, hemos visto que era el templo, era su cuerpo, ¿verdad? En su cuerpo, en la cruz, teníamos azul, teníamos morado o púrpura, teníamos rojo y teníamos blanco. ¿Fue pegado Cristo? Creo que sí, ¿verdad? ¿Fue azotado? ¿Sangró Cristo? Cuando una persona se desangra, ¿cuál es el color de su piel? Todos esos colores también estaban representando a Cristo mismo, su carne. ¿Me lo invento yo? ¿Qué dice la palabra de Dios?
Recordemos, y se refería al templo de su cuerpo, Juan 2:31, lo que hemos leído antes. Cuando hablaba del templo, se refería al templo de su cuerpo. Y después dice, en Hebreos 10, del 19 al 20, así que hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, esto es, de su carne. El mismo velo representaba a su carne. Recordad que esto ya lo mostramos cuando hablamos del costado traspasado de Jesús. Cómo fue traspasado su costado, ese velo, esa carne. Por lo tanto, hay un contexto físico de su cuerpo con el templo. Fijaros lo que os decía. Los mismos colores que tenía el templo, en todo su interior y en los velos, es el mismo color que tenía el efod del sacerdote, que a la vez representaba al mismo Cristo. Fijaros el color del efod, todos los colores mezclados. Fijaros la sensación que transmite. ¿De acuerdo? He puesto una imagen de lo que algunas películas muestran de cómo Cristo estaba. Yo postulo que era peor. Pero bueno, eso ya cada uno con la investigación que pueda encontrar. Pero aquí ya vemos cómo el sacerdote ya en sí mismo, en sus colores, estaba poniéndose el sacrificio de Cristo encima. Y esto es realmente serio. Esto es importante. Esto no son bromas, porque se estaba comparando físicamente incluso con el tabernáculo. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo es el tabernáculo. Él se refería al templo de su cuerpo. ¿Dónde estaba situado el tabernáculo? En el campamento. En el centro. Lo que hemos visto antes, ¿verdad? Y Él era el tabernáculo, y es el tabernáculo. Por lo tanto, Él estaba en el centro. ¿Y qué se manifestaba en el tabernáculo? La gloria de Dios. Esto es realmente importante. Se manifestaba la gloria de Dios. Estando todos reunidos alrededor del centro, que es Cristo, entonces se manifestaba la gloria de Dios. Hay una web parecida a las que Víctor comentó y presentó, que habla de la tradición que se seguía por el pueblo hebreo en la fiesta de tabernáculos. ¿Y qué representaba esta fiesta? He cogido solo unas partes porque él ya lo expresó muy claramente, pero vamos a concentrarnos en la que se refiere a la gloria de Dios, porque vamos a ver que es un significado realmente importante para comprender qué relación hay entre la primavera y el otoño. Y este diseño culmina con la fiesta de los tabernáculos, el diseño de las fiestas, está hablando, la séptima en el calendario, que recuerda y proclama la promesa de Dios de habitar en medio de su pueblo y darle reposo de sus obras. Por lo tanto hay una promesa, habitaré entre vosotros. Y ahí está el tema del campamento. ¿De acuerdo? La reacción del discípulo extrovertido. Aquí está la clave de comprender todo esto. Y con mayor iniciativa no se hizo esperar. Pedro le propone al maestro celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí ya lo dice directamente. Recordemos que Pedro, ¿qué hace? Dice, le propone hacer sukats, enramadas, pero inmediatamente la realidad se impone sobre las sombras. Mientras él hablaba, una nube de gloria los cubrió. O sea que esa escena que hemos visto antes en el campamento, con la gloria de Dios manifestándose en el templo, es lo que estaban representando los tres discípulos, Moisés, Elías, Enoc, estaban ahí también, y Jesús. Enoc no estaba, Moisés y Elías. Estaban representando esa unión. Y luego, ¿qué hace? Viene la gloria de Dios Padre. Y los cubre a todos. O sea que está representando la venida de Cristo, como ya hemos visto muchas veces,
pero sobre todo quedémonos con el concepto de que es la gloria que los cubre. Porque ese es el mayor significado, como vamos a ver, de esta fiesta. Y una voz, shofar, salió de ella que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Por lo tanto, esa voz que viene del cielo dirige la mirada ¿a quién? A Jesús. Miradle a Él. Él es el tabernáculo. Los aprendices apóstoles pasaron del gozo al temor reverente, pero definitivamente deseaban celebrar la gloria de Dios manifestada en ese momento. ¿Qué querían manifestar con esa fiesta? La gloria de Dios. Celebrar la gloria de Dios, cuando Él se va a presentar en gloria, como Rey. Este último significado, celebración de la gloria de Dios, es el más frecuente cuando hablamos del tabernáculo de Dios. O sea, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo del centro, el tabernáculo central, el que está en medio del campamento, el templo. Eso está relacionado con la gloria de Dios. Así que la fiesta de los tabernáculos, de lo que la fiesta de los tabernáculos se trata es de la gloria de Dios. Fijaros cómo está uniendo el tabernáculo, que su palabra no es Sukkot, creo que es Biham o Bisham, no recuerdo ahora exactamente. No es Sukkot. Podían decir, no, es que una cosa es Sukkot y otra cosa es tabernáculo. El tabernáculo de reunión, el tabernáculo central que estamos hablando, el templo. Estamos hablando de hebreo, Pero en cambio aquí que nos está relacionando las dos cosas. La fiesta de los tabernáculos está dándonos a entender el tabernáculo de Dios. Se juntan. Es un concepto que se une, se fusiona. Por lo tanto, cuando hablamos de tabernáculo de Dios o de reunión, hablamos de fiesta de tabernáculos. Parece evidente, parece que por la misma palabra ya se une, pero podría no serlo. De la gloriosa y gozosa presencia de Dios en medio de su pueblo. La fiesta de los tabernáculos, en la que recordamos el deseo del corazón de Dios de morar en medio de su pueblo. O sea, lo que se recuerda que es el morar de Dios entre nosotros. Bueno, aquí vemos una representación, está un poco girado aquí el campamento. Pero bueno, ahí indica dónde está el oeste. Es una sugerencia de cómo se reunían las tribus. Podía ser que se reunieran de manera diferente. Lo que está claro es que había 3 en cada polo, 3 en cada extremo. Y estaban dándonos a ver una especie de cruz. Y en el centro de la cruz se daba la gloria de Dios. Y ahí estaba el mismo Cristo, muerto, crucificado. ¿Cuándo fue crucificado Cristo? En Pascua. ¿Y estaba en medio de qué? Del tabernáculo. Reunidos todos. Por lo tanto, ya nos está haciendo ver qué nos estaba indicando la muerte de Cristo en la cruz. Hacia dónde estaba apuntando. Juan 1,14 dice, y el verbo se hizo carne. En algunos conceptos, en algunas traducciones, incluso los mesiánicos nos hablan de este carne como tabernáculo, un concepto que también se utilizaba. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, dice habitar. La palabra eskenó se traduce como acampar. Por lo tanto, cuando Cristo vino por primera vez, cuando estuvo entre nosotros, estaba simulando el acampar del campamento. Cada vez que ellos paraban y se reunían y ponían las tiendas, estaban haciendo eco de la primera venida de Cristo entre nosotros. Fijaros la definición como prosigue. Ocupar como una mansión, o específicamente residir, como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión. Extender su tabernáculo. Fijaros que está hablando de que cuando dice habitó, significa extender su tabernáculo. Por lo tanto, es como si viniera y comenzara a construir un tabernáculo o a erigir un tabernáculo.
pero en realidad no era un tabernáculo físico, de madera, era su carne, era su encarnación. Por lo tanto, encarnarse, Cristo en carne, es extender su tabernáculo. Por lo tanto, la primera venida de Cristo es extender su tabernáculo. Pero, ¿la segunda venida de Cristo es igual a extender su tabernáculo? Vamos a ver eso. En Lucas 9, del 29 al 35, nos explica lo de la transfiguración, ya lo hemos leído antes, pero me gustaría volver a leerlo. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ahí ya vimos que ahí se manifestaba su gloria. Y eso es lo que se asocia, ¿con qué? Con la segunda venida de Cristo. Bueno, más adelante dice que estaban con ellos Moisés y Elías, y es cuando Pedro dice que quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él habían estado rendidos de sueño, mas cuando estuvieron bien despiertos vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que nos estemos aquí, y hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Aquí ya nos está mostrando que la segunda venida de Cristo también es extender un tabernáculo, porque está ¿qué haciendo? Levantando unas tiendas, y viene ¿quién? El tabernáculo en sí mismo. Cristo en sí mismo es el tabernáculo. Porque se manifiesta como en gloria, igual que se manifestaba en medio del pueblo. ¿De acuerdo? Y entonces, en la tercera venida de Cristo y en la Nueva Jerusalén, ¿también extiende su tabernáculo? Vamos a ver. Apocalipsis 21, 22. En la versión del 77 dice, y no vi en ella santuario. Está hablando de la Nueva Jerusalén. No vi en ella santuario. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero. ¿Quién es el santuario? El Señor Todopoderoso y el Cordero. Por lo tanto, extiende su tabernáculo en la Nueva Jerusalén. Recordemos que Cristo va a mantener cierta forma en la cual vamos a ver siempre sus señales. Siempre vamos a ver sus señales de sacrificio en sus manos, en la herida, en sus pies. Siempre. Por lo tanto, siempre vamos a ver ese tabernáculo. Cuando vuelva por segunda vez, también vendrá así. O sea que siempre va a estar extendido su tabernáculo en medio de su pueblo. Siempre. ¿De acuerdo? Fijémonos lo que dice Elena White al respecto. La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloria, de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, fijaros cómo lo explica, Después de todo lo que hemos visto, fijaros cómo lo explica, Todos los conceptos están en la misma frase.
sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quién es el tabernáculo de Dios? Hemos dicho que no habrá templo, ¿verdad? No habrá santuario, ¿verdad? ¿Quién estará aquí como tabernáculo entre nosotros? Cristo mismo estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Por lo tanto, lo mismo que se repetía en el pueblo hebreo, en el desierto, se va a repetir en la eternidad, con la Nueva Jerusalén. Recordemos que la Nueva Jerusalén, ¿cómo era? ¿Cómo va a ser? Tiene una forma piramidal, recordemos, ¿no? Y arriba de todo estará el trono, ¿verdad? Y ahí estará Cristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos imaginémonos esa pirámide vista desde arriba, veríamos en el centro a Cristo y alrededor todo su pueblo adorándole. Y veríamos todos los niveles, porque es piramidal. Y 4 lados, evidentemente, en forma de cruz que hemos dicho. Es muy interesante esto, porque estaba ya dando una idea de cómo sería en la eternidad. Ese es el amor de Dios por nosotros, quiere morar con nosotros. Quiere que estemos con Él en las moradas que Él está preparando para nosotros. Morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Él mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso he titulado Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la base. ¿Qué más está representando el tabernáculo? Recordemos su cuerpo, ¿Qué más está representando el tabernáculo? Está representando por sus medidas unas proporciones muy interesantes. Hasta el velo, ¿cuándo se rasca el velo? Está al revés, es que no he encontrado un dibujo al derecho, es un dibujo al revés. Pero bueno, es igual, para las medidas es indiferente. Supongamos que el este está a la izquierda, ¿de acuerdo? El velo sería la división entre el lugar santo y el santísimo. El segundo velo, recordemos, el primero es la entrada. ¿Cuándo se rasgó ese velo? ¿Qué nos marca ese velo? Su muerte en la cruz, su sacrificio. Ahí nos está marcando una época, año 31 de la era común. No digo después de Cristo porque es redundante, mejor de la era común. Ahí está la primera venida de Cristo, Pascua. Eso pasa a los 4000 años de la entrada del pecado. Fijémonos en las medidas del templo. Resulta que el templo tiene unas proporciones que es como si lo dividiéramos en 3 partes, 2 partes corresponden al lugar santo y una parte al lugar santísimo. Si nosotros cogemos 6000 años y le cogemos 2/3 partes, tenemos los 4000 de la primera parte, hasta el velo. Son 4000 años hasta la primera venida de Cristo. Luego queda 1/3 más. Pues recordemos que son 30 codos, también casualmente, de longitud todo el general, 30 codos. Y al final quedan los últimos 2000 años. Y cuando acaben estos 2000 años, tenemos la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, en el tabernáculo, o sea, en su cuerpo, por lo tanto nos dirige todo a la cruz otra vez. Si esto no es un mensaje cristocéntrico, ¿qué es? ¿Qué es? Porque estamos hablando del cuerpo de Cristo. Nos indica los tiempos y las fiestas, su cuerpo. Nos dice cuándo viene, cuándo vino, cuándo vendrá y qué fiestas, en qué fiestas vendrá, en qué fiestas morirá, en qué fiestas volverá. Aquí vamos ya, y esto para acabar. Aquí vemos las mismas imágenes que hemos visto en la portada,
puestas ahora en una disposición diferente. Volvemos a recordar los versículos de Juan. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Más adelante dice, pero él se refería al templo de su cuerpo. Por lo tanto, Cristo muere en primavera. ¿Sí? Eso es irrefutable. Cristo muere en Pascua, del año 31 de la era común. ¿Qué representa Cristo? Tabernáculo. Bueno, el tabernáculo representa a Cristo. Por lo tanto, él mismo en su muerte nos estaba diciendo tabernáculo. Estaba diciendo, yo soy el tabernáculo. ¿Eh? Dice, y en 3 días lo levantaré. Por lo tanto, ¿qué hará? Extenderá tabernáculo otra vez al 3er día. Se cumplió literalmente en su cuerpo, porque resucitó. Pero, ¿no tenemos también un cumplimiento profético de milenios? Al 3er milenio, como hemos hablado muchas veces, ¿qué? Vuelve Cristo, extenderá su tabernáculo otra vez. Pero cuando lo extienda, para que se cumpla lo mismo que estaba en el pueblo hebreo, en el campamento, los demás también tienen que estar en tabernáculos. Recordemos que todos estaban en tiendas. Solo en su muerte ya estaba diciendo, volveré en tabernáculos. Solo en su muerte, porque él, su cuerpo es el tabernáculo. Y los tabernáculos que están celebrando la manifestación de la gloria de Dios en ese tabernáculo. Nos indica la fiesta ya. Nos está diciendo que lo volverá a erigir en el 3er milenio. En su propia muerte. Hay una conexión directa entre la primera de Pascua del año 31 y otoño, fiesta de tabernáculos del año 2031. Mirando a la cruz. Solo mirando a la cruz. Por lo tanto, ahora vamos a recordar los 2 textos que nos llevaron a la primavera. Y habiendo ya visto todos los capítulos que hemos visto de tabernáculos, vamos a volver a leerlos. Dice Isaías 6:3, versión del 77, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está fijada su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Esa es una de las versiones. Otra dice, como la lluvia tardía y temprana que viene a la tierra. Recordemos, lluvia tardía, si vemos la segunda parte, por ejemplo, la segunda versión, lluvia tardía y temprana. ¿La tardía cuál es? Primavera. ¿La temprana cuál es? Tabernáculos. Hay que pasar por la tardía para llegar a la temprana. Hay que pasar por primavera, hay que pasar por Pascua, hay que estudiar bien su muerte, hay que ver su cuerpo para poder comprender su segunda venida. Hay que pasar por la arrepentimiento, redención, conocer a Cristo para poder ver la segunda venida. La siguiente, Isaías 30:29. Vosotros tendréis un cántico como en la noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que al son de la flauta se llega al monte de Jehová, a la roca de Israel. Ese era otro de los versículos que teníamos. ¿Cómo se celebra? Como en Pascua, ¿recordad? Está claro que aquí siempre, en los 2 casos, tanto en el de arriba como en el de abajo, vemos cómo habla de cómo. Como en la noche de Pascua, en el caso de Isaías, o en el caso de Oseas, como el alba o como la lluvia, ¿no? Como la lluvia de primavera, pero no que sea concretamente la lluvia. ¿Por qué pasa eso? Sabemos que las 2 fiestas, lo estuvimos estudiando también, y es una de las cosas que nos hace comprender más todo esto, son completamente paralelas. Las 2 fiestas son paralelas, sea en el primer mes, sea en el 7º mes, son paralelas. Empiezan el mismo día, solo que la de tabernáculos acaba un día más tarde. Están conectadas. Y si Dios quiere,
habrá alguna conferencia más al respecto y veremos cómo en su muerte hay una conexión aún más fuerte entre las dos temporadas. ¿Ya? De momento lo vamos a dejar aquí. Yo quería mostraros también esta imagen, porque ¿qué es lo que veis? Una puesta de sol, nada más, ¿vale? Perfecto, entonces ya no hemos hecho nada en los últimos 10 años. ¿Qué más veis? ¿No veis nada más? La Jerusalén moderna con el tercer templo, ¿no? La Jerusalén moderna con el templo ahí. Entonces, ¿qué hace ese templo ahí? ¿Nos hemos planteado alguna vez por qué Satanás quiere extender su templo, extender su tabernáculo para recibir al falso Mesías? Está imitando lo que representa el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo viene por segunda vez, extiende su tabernáculo. Y cuando viene por tercera vez, extiende su tabernáculo. Y aquí está mezclando las dos cosas a la vez. Extienden un tabernáculo que le va a dar los 1000 años de paz. Segunda y tercera a la vez, de una tacada. La imitación es impresionante. Satanás quiere extender el tabernáculo físicamente. De una tacada se carga el sacrificio de Cristo y a la vez lo imita en su segunda y en la tercera. ¿No es maestro eso? Impresionante, ¿no? ¿No es importante comprender qué representa el tabernáculo? Que es el cuerpo de Cristo, porque si no vamos a estar engañados, si no, ese templo vamos a ir a adorar todos como dice, pues malinterpretando los textos de Isaías, ¿no? Que todas las naciones irán a adorar allí, ¿no? Será templo de oración para todas las naciones. Bueno, pues aquí será el final de esta parte. Si Dios quiere habrá más, pero yo creo que lo interesante era hasta aquí. Ver que el cuerpo de Cristo en su muerte, la cruz misma, nos estaba diciendo, extenderé mi tabernáculo en fiesta de tabernáculos, porque eso está representando la fiesta, mi venida, mi gloria, ¿de acuerdo? Cuando Él vino con nosotros y estuvo en el campamento, ese campamento, ¿a qué hace referencia? A tabernáculos. En su vida, estando entre nosotros, ¿a qué hacía referencia? A tabernáculos. En su muerte, en la cruz, ¿a qué hacía referencia? Al tabernáculo de reunión y, por lo tanto, a la manifestación en gloria en tabernáculos. Es realmente impresionante, porque sí que se cumplen 6000 años exactos de su muerte hasta la primavera de 2031. Pero Él nos estaba diciendo que vendría en tabernáculos. Mirando a su cruz, mirando a su sacrificio. Y Satanás quiere imitarlo. Y debemos estar atentos para no caer en los engaños. Que Dios os bendiga. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos muestras, porque nos alertas de todo lo que ha de venir. Ya desde los principios, desde Génesis. Pero cada vez que has hecho algo, Señor, es para que nosotros comprendamos más. Por eso te damos gracias. Ayúdanos a ver a dónde vamos, qué terreno pisamos, a comprender, Señor, porque es la base para poder llegar a los demás y para verte en tu gloriosa venida. Ayúdanos a estar preparados ya, a estar en nuestras tiendas, para poder disfrutar de cuando tú extiendas tu tabernáculo entre nosotros de nuevo y para siempre. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén.